Eduardo García Maroto nació en Jaén en diciembre de 1903. Comenzó su trayectoria profesional en un laboratorio de cine, donde aprendió algunos trucajes ópticos. Poco después fue ayudante y operador de cámara, prestigioso montador, pionero en el cine sonoro en España e incluso actor con pequeños papeles. Cuando el personaje requería algún tipo de caracterización, en la mayoría de las ocasiones era él mismo quien asumía esta labor. Debutó a principios de los años 30 con una trilogía de cortos en los que parodiaba el cine de aventuras, el de terror y el policíaco. ¡Muchachos, que viene la Guardia Civil! Él antes de la guerra había dirigido 3 películas cortas que eran las de una de miedo, una de fieras, que los diálogos eran de Miura y eran maravillosos. Entonces me acuerdo que yo me enteré por la revista de cine de entonces, que era Cinegramas, y en Cinegramas venían unas críticas muy buenas de estas películas de Maroto, entonces fui a verlas y me encantaron. Se dirigen al fondo del recinto, expuestos a que a lo mejor les suceda una tontería. Y la tontería les sucede. Estos cortos lograron un gran éxito de público. La crítica se deshizo en elogios y uno de los productores más importantes de la época, Vicente Casanova, de Cifesa, le contrató para que rodara su primer largometraje. El tema de la hija del penal me surgió por una noticia que leí de que habían subastado una prisión que tenía muchos empleados y que los dejaban al garete. La hija del penal superó todas las expectativas. Los más destacados críticos de cine reconocieron su talento para la comedia y llegaron a afirmar que había inventado un nuevo género. El personal de la película que trabajaba se reía tanto que tuve que hacer intervalos para que se desahogaran. El público también respondió y la película se mantuvo durante muchas semanas en cartel. Lamentablemente no queda ninguna copia de la que está considerada su mejor película, debido a un devastador incendio donde estaban depositados los negativos y las copias existentes. Tan solo se conserva el guión y numerosas fotos recogidos en una edición de la Diputación de Jaén. Uno de esos espectadores fue un joven Luis García Berlanga, quien quedó entusiasmado con el cine de Maroto. Berlanga, en cierto sentido, sobre todo en los aspectos del humor berlanguiano, yo diría que tiene un antecedente claro, que es García Maroto. Oficio típicamente español. El matador sale de casa con su toro en busca de trabajo. Dígase, hombre. Esto es peor que una acogida. Toma. ¿Cómo se llama? Boca Negra. Yo entro en el cine por Eduardo García Maroto. A mí son sus películas las que me fascinan. En octubre de 1936 iba a rodar su segunda película, una obra de Wenceslao Fernández Flórez. Se encontraba en su mejor momento cuando estalló la Guerra Civil, que truncó por completo su carrera. Estaba en Córdoba, que es tomada por los sublevados. Cifesa apoya desde el primer momento a este bando y produce una serie de documentales propagandísticos en los que interviene García Maroto por su vinculación laboral con la productora. Todo el mundo de alguna manera estaba implicado porque si no se había ido del país o se había muerto de hambre. Se viene a Sevilla y Cifesa, que le había hecho un contrato anterior, le ofrece seguir trabajando, etcétera. Pues hay un condicionamiento profesional. Trabajar con Cifesa en los años 34 al 36 pues era todo un honor y un prestigio, pero hacerlo con Cifesa a partir del año 39 era significarse en un espectro político muy concreto. Tras concluir la Guerra Civil, dirige Los Cuatro Robinsones, en unas condiciones muy precarias y en un país devastado por la guerra. Tú te suicidas, y nosotros, y que Dios nos perdone. Ahora esta idea nos parece monstruosa, pero mañana cuando despierte la fiera que todos llevamos dentro, nos parecerá la cosa más natural del mundo. Por cierto que debes tener unos riñones que bien salteados. Basta, bromas macabras no admito. Cuando su vinculación con Cifesa llegó a su fin, se inició una nueva etapa llena de dificultades. El primer gran obstáculo procedía de la censura, que rechazaba por sistema los guiones de proyectos similares a los que tantas satisfacciones le habían dado unos años antes
durante la Segunda República. Es una época muy difícil en cuanto a los géneros. Los géneros privilegiados serían ahí pues aquellos que hablan muy positivamente de la religión católica, y luego está la censura de orden político-militar, donde solo determinadas cuestiones se aceptan de común acuerdo, con lo cual el que no la daba en un lado la daba en otro. Esta señorita le dirá a usted toda la verdad. Se vio obligado a aceptar trabajos de encargo y dirigió películas de gran éxito comercial, pero que pocas satisfacciones le dieron. No obstante, es posible encontrar en ella algún toque personal. Él renegó mucho de esta película, es cierto. La película estaba muy condicionada por distintos factores. Uno, propiamente por la actriz, por Juanita Reina, que evidentemente era la pieza clave de la película y lo que iba a ser el atractivo para el espectador de ese tipo de cine folclórico. ¿Qué le quedaba a nuestro hombre por hacer? Pues algún apunte sugerente, como puede ser el caso de la escena de la vendimia, donde hay algún pequeño guiño o algún pequeño homenaje a Eisenstein y al cine ruso. A pesar de que García Maroto se convierte en su peor crítico en las memorias que escribió y que se muestra bastante severo con algunas películas de esta etapa, cabe destacar la comedia Mi fantástica esposa, protagonizada por Antoñita Colomé. ¿Quién le va a poner las zapatillitas a su maridito? Tu padre. Caruchita. En 1944 se marchó a Portugal para poder impulsar su carrera con mejores películas. Allí dirigió La mantilla de Beatriz, primera producción portuguesa de capa y espada, con la que consiguió un gran éxito y muy buenas críticas. Nuestro mercado común evidentemente era Sudamérica, pero la otra baza era fomentar la relación entre el cine portugués y el cine español, cosa que yo sepa pocas veces se hizo, y quizás en ese sentido La mantilla de Beatriz sea un ejemplo de coproducción donde al menos partes españolas y partes portuguesas hicieron una entente cordial para producir una película que se distribuiría luego en ambos sitios, ¿no? Portugués, ¿soy yo quien os hace reír? Gracias a su carácter emprendedor y a su capacidad para sortear dificultades, siempre encontró fórmulas para seguir haciendo cine. Así, de regreso a España, creó con otros profesionales la primera cooperativa de cine. Lograron el apoyo del ejército para su realización, pero con lo que no contaban fue con la feroz actitud de Millán Astray. Cuando Millán Astray ve la película y ve que aquello no se acomoda al concepto que él tiene como creador y fundador de la Legión, pues pone la pistola encima de la mesa y le da a Maroto un listado de todo lo que hay que reformar. El hombre monstruo al natural. ¿Verdad que no es Jorge Mistral? La siguiente película de la cooperativa fue Tres eran tres, con la que volvía a sus orígenes como director, a historias cortas de parodias de géneros de cine, después de intentarlo varias veces y no conseguir autorización de la censura. Se hacía poco humor, la verdad, era todo muy serio. El humor sano y divertido y gracioso, yo lo encontré solamente en él. Este doctor Salsamendi tiene cara de Lipendi, mas su mirada torva demuestra su chalancia. No se ha cortado el pelo desde su tierna infancia. Maroto era un ser aparte un poco. Me acuerdo también de una plaza de toros en la que rodamos unas cosas en que había mucho público, había poco público para el que quería. Y entonces se veía la gente y yo veía la mitad del tendido vacío y se iba moviendo para ir llenando, para ir retratando la zona donde estaba el público. En fin, gags muy graciosos, porque era muy ocurrente. No olvidemos una cosa, que la película Tres eran tres es una de las que están seleccionadas en la antología del cine español y que se hizo de una selección de 4 o 5 mil películas. El humor de Eduardo García Maroto es un humor de antología y de escribir con mayúsculas esa capacidad de transformar en imágenes humorísticas lo que sus compañeros de generación estaban dando en la literatura. Esta región está infectada de horribles cazadores de cabelleras. Sin embargo, existía otro tipo de censura,
la posterior de la calificación, con la que se premiaba o se castigaba. Catalogar a una película, que podía ser estupenda, catalogarla como segunda B, pues era el que no se podía estrenar en salas de primera categoría. Al llegar al último momento, en el que ya se iba a estrenar la película, había una junta de calificación formada por militares, falangistas, sacerdotes y algún paniaguao del régimen más, que tenían en sus manos el futuro de esa película. Yo recuerdo la cara de mi padre cuando le llegaba la calificación de la Junta y se daba cuenta de que no había posibilidades de estrenar la película en la Gran Vía. Si te la calificaban en las peores posiciones, era el desastre absoluto. Calma, ¿eh? Ahora un poco de calma. Ya está. A pesar de las buenas críticas, del premio al mejor guión del Círculo de Escritores Cinematográficos y del apoyo del público, este tipo de calificación supuso el final de la cooperativa. Ahora váyase a casa y tome una aspirina. Antes o después de las corridas. En el descanso. Su último intento como director fue la adaptación al público infantil de Don Quijote de la Mancha, pero la falta de apoyos y múltiples dificultades provocaron que no pudiera concluir este ambicioso proyecto. De los 6 capítulos iniciales, solo pudo realizar el primero, su despedida del cine como director. Su siguiente etapa en el cine le aportó bastantes satisfacciones, ya que se convirtió en la persona de confianza en España de las grandes compañías de Hollywood, que a mediados de los años 50 eligieron España como plató natural. Y consiguió aprender inglés para poder luego estar durante 15 años de director de producción de películas americanas. Es decir, era una voluntad absolutamente de hierro, sabía lo que se jugaba, que era el futuro de su familia, de sus hijos, y fue capaz de hacer un esfuerzo absolutamente inhumano, porque tenía más de 50 años, ¿no? No hablaba un inglés perfecto, en ningún momento, ni al principio ni al final, pero se entendía perfectamente y tenía muy buena relación. En su primera película norteamericana fue contratado como director adjunto, pero a partir de Orgullo y Pasión fue director de producción. Gracias a su profesionalidad logró el reconocimiento de actores, productores y directores, y en muchos casos también su amistad. García Maroto trabajó con algunos de los más destacados directores de Hollywood, como Kim Vidor en Salomón y La Reina de Saba, cuyo rodaje fue suspendido tras el repentino fallecimiento de su protagonista. He aquí el escenario de Sevilla Films, donde Tyrone Power actuó por última vez. Se sintió repentinamente enfermo en su cuarto rodante. Bebió un pequeño sorbo en esta copa de coñac. Fue trasladado rápidamente al sanatorio, donde falleció a poco de ingresar. En esta camilla fue trasladado a la ambulancia que le condujo a Torrejón, donde se instalaría la capilla ardiente y se daría el último adiós al famoso artista. En esta primera etapa eran sobre todo películas históricas, rodadas totalmente en España, salvo alguna excepción como Spartacus, de la que solo se rodaron algunas secuencias en nuestro país. Llegamos a tener cerca de 5.000 extras en la misma secuencia. No era para mí demasiado extrovertido, pero muy trabajador y muy estando encima en figurantes que hacían pequeño papel. Muchas de estas producciones se rodaron en Andalucía, por la que García Maroto solía mostrar sus preferencias cuando ofrecía distintas localizaciones a los productores de Hollywood. He aquí algunas de sus escenas que, además de Sevilla, tendrán también como marco otras ciudades y paisajes andaluces. Las localizaciones andaluzas eran para él absolutamente prioritarias, no solo por ello, sino por el clima que aseguraba el que los norteamericanos no perdieran tan poco dinero a la hora de asegurarse el sol en determinadas localizaciones, ¿no? Una de las principales razones para rodar aquí es que en España teníamos todavía los carros de combate que utilizaron los americanos en la Segunda Guerra Mundial. La película tuvo muchas complicaciones, teniendo que mover trenes para cargar los carros de combate. En fin, fue francamente peleona la película. Una de sus últimas películas americanas fue Patton, con la que culminaba la labor callada de muchos años para conseguir que los profesionales españoles tuvieran similar responsabilidad y el mismo reconocimiento que los norteamericanos. Los equipos españoles en los primeros años se iba casi de meritorio o de becario. Se fue ganando, se fue subiendo, fuimos ganando terreno y al final, pues claro, éramos
titulares. Este empeño personal culminó cuando dos españoles, Antonio Mateos y Gil Parrondo, consiguieron por primera vez un Oscar por su labor de directores artísticos en Patton. Que la Academia de Hollywood me dieran a mí un Oscar, es que verdaderamente era imposible, no entraba en mí. Yo no sé cómo, no sé, era joven, yo menos mal, porque si no me hubiera dado un infarto entonces. Una vez retirado del cine, Eduardo García Maroto regresó a Andalucía y trasladó su residencia a Marbella, donde pasó los últimos años de su vida hasta poco antes de fallecer en noviembre de 1989. Su vida ha estado al principio y al final siempre vinculada a Andalucía. Se sentía profundamente andaluz. Él llevó muchísimas películas, de las que hizo probablemente un 40% se rodaron en Andalucía. Estaba entusiasmado con Málaga y los últimos años de su vida siempre recordaba que el sitio donde mejor había vivido, a pesar de ser los años en que ya estaba enfermo y tal, era precisamente Marbella.